La lectura de las Escrituras para hoy viene de dos lugares en la Biblia. Primero, del libro de Génesis, capítulo 50, versículos 25 y 26. Génesis 50:25 dice: Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente los cuidará, y ustedes llevarán mis huesos de aquí. Así que José murió a la edad de 110 años, y fue embalsamado y puesto en un ataúd en Egipto. Nuestro segundo versículo viene de Hebreos 11, versículo 22. Por la fe, José, al morir, habló de la salida de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Esta es la palabra de Dios. Gracias a nuestro equipo de alabanza y a nuestro coro por preparar nuestros corazones para enfocarnos realmente en la palabra de Dios. Mientras nuestros corazones se centran en la palabra, ruego que este sea un tiempo de comunión espiritual con el Padre, Dios en el cielo. Amén. Hoy quisiera compartir la gracia con ustedes mediante un sermón titulado José, el cumplidor del pacto de la antorcha. José, el que cumplió el pacto de la antorcha. Ahora bien, el pacto de la antorcha es muy importante. Aparece en el Génesis capítulo 15. Es uno de los pactos que Dios hizo con el padre de la fe, Abraham. Este pacto es tan importante que los estudiosos y teólogos lo llaman el centro de todos los pactos. ¿Podemos pasar a la diapositiva, por favor? Como pueden ver, hay 7 pactos que Dios hizo con nuestro padre de la fe, Abraham. Y el cuarto pacto, que en Génesis 15 es el centro de los 7 pactos, llamado el pacto de la antorcha. La razón por la que este pacto es tan importante es porque es el plano. Es un plano de cómo los hijos de Dios pueden construir su reino aquí en la tierra. Por lo tanto, cuando entendemos el cumplimiento del pacto de la antorcha, también podemos entender cómo debemos vivir nuestra vida de fe. Para también participar en esta gran bendición de construir juntos el reino de Dios aquí en la tierra. Y cuando vemos este pacto de la antorcha, podemos ver que el último cumplidor, la cuarta y última generación a quien se le promete este pacto, es José. Así que hay 4 generaciones mencionadas a lo largo del libro de Génesis, y son Abraham, el hijo de Abraham, Isaac, luego Jacob y después José. Vamos a 1 Crónicas 5, versículos 1 y 2. Aunque Jacob tuvo muchos hijos, 12 hijos, ¿verdad? Pero Dios dice claramente en la Biblia que la primogenitura, que significa el que cumple el pacto, este derecho especial que es dado por Dios, no va al número 1, número 2, número 3. El cuarto hijo, pero José, que es el 11. Leemos este versículo juntos para comprobarlo. Listos, comiencen. Ahora, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, porque él era el primogénito, pero como profanó el hecho de su padre, su primogenitura fue dada a los hijos de José, el hijo de Israel, de modo que no fue contado en la genealogía como primogénito. Judá prevaleció sobre sus hermanos, y de él vino el líder. Pero, ¿a quién le pertenecía la primogenitura? A José. Aquí, Dios enfatizó 2 veces como la primogenitura. El privilegio especial de cumplir el pacto de la antorcha fue entregada ¿a quién? A José. El Nuevo Testamento también explica que José es la cuarta generación y el cumplimiento del pacto de la antorcha. Este versículo en Hebreos es muy interesante porque realmente señala algún tipo de acreditación de por qué estos 4 patriarcas recibieron esta primogenitura. Así que primero pasemos a Hebreos 11, versículo 8. Existe este patrón. Hebreos 11 es conocido como el capítulo de la fe. Las personas que aparecen en esta lista son reconocidas por Dios por su fe. Así que en el versículo 8 dice, por la fe, Abraham. Y el versículo 20 continúa, la sucesión de la fe pasó a su hijo. Isaac, comenzando el versículo con, por la fe, Isaac. También
Si pasas al versículo 21, el siguiente versículo dice, por la fe, Jacob. Y luego la última, la cuarta generación es, versículo 22, por la fe, José, ¿verdad? Pero por favor nota, ¿qué recuerda Dios de la vida de José? Él tuvo una vida extraordinaria. Era judío, pero llegó a ser primer ministro del país más grande de ese tiempo, Egipto. Sin embargo, Dios no recuerda esa parte, sino que recuerda esta parte. Dos juntas. Aquí empiezo. Por fe, José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones sobre sus huesos. Así que hay tres cosas que me gustaría que recordaran basándose en este versículo. Dios se acordó de José cuando estaba muriendo. Dios se acuerda de José en su muerte. Amén. Y en segundo lugar, Dios se acuerda de José por su mensaje a sus descendientes acerca del éxodo. Bueno, el segundo es el éxodo. Y en tercer lugar, Dios se acuerda de José porque les habló a sus descendientes acerca de sus huesos. Así que son tres cosas. Sabemos que en Juan, capítulo 5, versículo 39, Jesús mismo declaró, todas las escrituras testifican acerca de él. Eso significa que, incluso en el Antiguo Testamento, donde no aparece el nombre de Jesús, cada parte del Antiguo Testamento también da testimonio. ¿De qué? De Jesucristo. Y hoy me gustaría que examináramos juntos cómo este José, que vivió hace miles de años, fue una prefiguración de Jesucristo. Déjenme entender cómo José es una prefiguración de Jesucristo. También podemos entender cómo nosotros también podemos vivir como discípulos de Jesús, como nos ha enseñado este segundo servicio hoy, ¿verdad? Vamos a la escena, al hecho de muerte de José, ¿de acuerdo? Vayamos a Génesis, capítulo 50, versículos 24 al 25. Este es el mensaje que José les da a sus descendientes. José les dijo a sus hermanos, estoy a punto de morir, pero Dios ciertamente los cuidará y los sacará de esta tierra para llevarlos a la tierra que prometió con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esto muestra que él es de la cuarta generación, ¿verdad? Y luego José hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente los cuidará y ustedes llevarán mis huesos de aquí. Así que aquí pueden ver que él repite la misma frase dos veces. ¿Cuál es? Dios ciertamente los cuidará. Aquí la palabra cuidar, si van a la siguiente diapositiva, es pakad en hebreo. Cuando esta palabra se usa en relación con Dios mismo, significa que Dios visitará a su pueblo. Pero su visita al pueblo de Dios será una bendición. Porque Dios los cuidará y los sacará de aquí hacia la tierra prometida. Sin embargo, si no eres parte del pueblo de Dios, la visita de Dios también significa castigo. En otras palabras, la ejecución del juicio. Así que ya el testamento y última voluntad de José muestra los últimos días, ¿verdad? Pueden ver que José estaba consciente de cómo el Señor vendría y haría una visita. 360 años después, a Egipto, y si los castigó y ejecutó juicio sobre los israelitas. Y al mismo tiempo, su visita liberó a los israelitas del mundo pecaminoso de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Entonces, mira, otra parte que debes notar es cuando José dijo, porque Dios vendrá, porque Dios los visitará. Guarden mis huesos y llévense mis huesos de aquí con ustedes. Si miras en Génesis, capítulo 50, al principio de este capítulo, y el capítulo 49, vemos otra gran procesión fúnebre. Esa procesión fúnebre es para Jaque, el padre de José, Jacob,
después de que Jacob y sus 70 familiares vinieron a Egipto para vivir con su hijo, que ahora es el primer ministro de Egipto. Jacob muere en Egipto porque él creía en la promesa de Dios de que nos llevaría a la tierra de Canaán. Jacob dijo: cuando yo muera, entiérrame, no a ti en Egipto, sino en Canaán. Así que ya ahí José y sus hermanos hicieron su entrada en Canaán. Ya estando ahí, ellos conocen el camino, todo el trayecto para regresar a Canaán. Así que ya han entrado a Canaán una vez. Ya han visto la tierra de Canaán, ¿verdad? Entonces José, cuando murió, estando en una posición mucho más alta que la de su propio padre, también pudo haber pedido que lo enterraran en Canaán, ¿verdad? Ellos acaban de ir allá. Y él tenía todo el poder y la autoridad para tener una gran procesión, igual que su padre Jacob. Pero ¿qué pidió él en su lugar? Él dice: cuando se vayan, cuando Dios regrese, cuando salgan, llévenme con ustedes. Así que José pudo haber elegido ser enterrado antes, como su padre Jacob, en Canaán. Pero José se negó. No eligió ese camino. Más bien eligió ser momificado, como leímos en nuestro texto principal de hoy. Él no quería ser enterrado solo en Canaán. Quería ser enterrado junto con su pueblo. Así que en esos tiempos, la momificación en realidad simbolizaba que, mientras existiera la momia, la gente creía que la persona seguía viva con ellos, ¿verdad? Así que cuando José dijo: cuando yo muera, no, él dijo: estoy muriendo, pero Dios los visitará. Estoy muriendo, pero lleven mis huesos de aquí cuando tengan su éxodo. Esta es una declaración poderosa. José murió físicamente, pero su fe no murió, incluso frente a la muerte. Su fe siguió viva y permaneció con el pueblo. Por lo tanto, los huesos de José para los israelitas se convirtieron en un símbolo, como Emmanuel, ¿verdad? ¿Qué significa Emmanuel? Dios está con nosotros. Así que los huesos de José simbolizaban el pacto de Dios, que Él ciertamente regresará y nos librará, y llevarnos a la tierra prometida seguirá y continuará estando con ellos. Eso es lo que los huesos de José representaban para ellos. Por esta declaración que hizo José, podemos ver otro ámbito del mundo espiritual. Miles de años después, cuando vino Jesús, Jesús dijo: ustedes conocen a su antepasado, Abraham, Isaac y Jacob, que han estado muertos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Hace miles de años. Pero para Jesús, Él dijo que ellos todavía están vivos. Jesús dice que ellos nunca han muerto. Ellos están vivos, porque yo no soy el Dios de los muertos. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy el Dios de los vivos. Verás, pasemos ahora a Mateo 22, versículo 32. Leamos juntos. ¿Listo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es el Dios de los muertos, sino de los vivos. Esto es lo que Jesucristo mismo proclamó. Podemos ver la definición de la verdadera vida. Podemos tener la apariencia de estar vivos, pero si no hay fe, si no confiamos en la promesa de Dios, ante Dios podemos parecer muertos. Pero para Dios, nuestra fe todavía puede vivir. Aunque muramos, seguimos vivos ante los ojos de Dios, mientras nos aferremos al pacto de Dios.
Esto es algo clave en el pacto de la antorcha, en la construcción del reino de Dios. Este reino de Dios se construye por la fe, no por las cosas materiales de este mundo. Así que vamos a Génesis, capítulo 50, versículo 26. Así que José murió a la edad de 110 años y eligió ser embalsamado y colocado en un ataúd en Egipto. Él eligió permanecer junto a su pueblo. No quiso adelantarse al pueblo y ser enterrado solo. ¿Cómo se muestra esto? Jesucristo. La Biblia dice que todo. En la Biblia da testimonio de Jesucristo. Los huesos de José, cuando él murió, él prefirió hacerse uno con el pueblo de Israel. Eso es lo que representan sus huesos. Él permaneció junto a Israel durante 360 años hasta el tiempo del Éxodo, porque murió en el año 1806 a.C. Y el Éxodo finalmente ocurrió en el año 1446 a.C. Así que durante casi 360 años, los huesos de José fueron una señal de Emanuel al pueblo de Israel, diciéndoles: Dios seguramente volverá, Dios nos sacará de aquí, de este mundo pecador, y nos llevará a la tierra prometida. Esto es un modelo de lo que va a pasar en nuestra vida a través de Jesucristo. Jesús también eligió el camino de su éxodo. Bueno, entonces aquí. Él pudo haberse transfigurado por sí mismo e irse al cielo, pero no eligió ese camino. Él más bien eligió morir para hacerse uno con su pueblo. Así que por la muerte de Jesús nos hicimos uno con el Señor. Vamos a revisar los versículos en la Biblia. Vamos a buscar Lucas 9, versículo 31. Esta es en realidad una escena del monte de la transfiguración. Jesús ya se transfiguró delante de la gente para que lo vieran, ¿verdad? Y aquí, lo que hizo al hablar con Moisés y Elías, dice que Jesús apareció en la gloria y estaban hablando de su partida, que estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Por favor, fíjense que esta palabra, partida, es Éxodo, ¿verdad? Recuerden Hebreos 11, versículo 22, José, en su lecho de muerte, habló del Éxodo y de sus huesos. Así que, ya en el monte de la transfiguración, Jesús estaba hablando de su partida. ¿Cómo va a salir del mundo? No por sí mismo. Él quería tener su éxodo con todos nosotros. Miren, la muerte de José realmente nos recuerda a la muerte de Jesucristo. Y la palabra clave en esta muerte es unidad, unirse a su pueblo. Hacemos ahora. Así que, antes de analizar más versículos, ¿cuál era el destino final? Era Siquem. Cuando nos adentramos en Siquem y analizamos su significado histórico redentor, esta muerte de Jesús para unirse a nosotros se vuelve más clara. Siquem es, en realidad, un lugar muy, muy importante en la historia de la redención. Primero, el patriarca Abraham, ¿verdad? Cuando Abraham entró por primera vez en la tierra de Canaán. El primer lugar donde Dios se le apareció y le dijo: Abraham, te voy a dar toda esta tierra a ti y a tus descendientes. Fue aquí en Siquem. Eso está en Génesis, capítulo 12, versículo 7. Y ahí Abraham construyó su primer altar. Y luego, en segundo lugar, también es el lugar que Jacob compró, justo después de venir de Padán Aram.
Recuerden, él huyó de su hermano Esaú por 20 años y luego regresó, ¿verdad? Así que en Padán Aram, Génesis, capítulo 33, versículos del 18 al 20. Vemos donde Jacob realmente regresa y compra este pedazo de tierra. Así que una vez que lo compras, se convierte en tu posesión, ¿verdad? Así que Jacob ya asegura este lugar llamado Siquem. ¿Por qué? Probablemente es porque su padre, Isaac, y su abuelo, Abraham, le dijeron, oye, ese es el lugar donde Dios se apareció. Cuando tengas dinero, cuando tengas tiempo, asegúrate de comprar esa tierra, ¿verdad? Debe haber sido ya un lugar muy especial para toda la familia. ¿Y en qué se convierte después? Jacob, cuando muere, le deja esta tierra a José y le dice, te voy a dar una porción más. La palabra porción en hebreo en este versículo en realidad es sechem. Y así, más adelante, este lugar se convierte, de hecho, en el lugar de sepultura de José. ¿Qué tan increíble es esto? Está en Josué 24, versículo 32. Después de que entran a Canaán, finalmente entierran a José en Canaán. Y el versículo sobre cómo Jacob bendice a José con Sechem está en el capítulo 48, versículos 21 al 22. Pero una nota más sobre Sechem. Es un lugar realmente desgarrador. Es precisamente el lugar donde el padre Jacob envía a su hijo José para ver cómo están sus hermanos. Y recuerda, claro, que no es en Siquem. Fue en Dotán, donde los hermanos intentaron matarlo. Pero el padre envía a José a Siquem. Así que aquí es donde el padre envía a su hijo. No sé si puedes ver esto tan bajo. ¿Y dónde lo matan? Eso se encuentra en Génesis, capítulo 37, versículo 13. De la misma manera, Jesús fue enviado por Dios. Y al lugar donde fue enviado Jesús, ahí es donde murió Jesús. Así que Siquem es un lugar muy significativo. Siquem, de hecho, significa, en términos de ventores, cosas históricamente muy importantes. Veamos el siguiente versículo, el significado redentor de Siquem. Donde fue enterrado José, donde Siquem en realidad significa hombro o cargar con cargas. Y Jesús cargó con todos nuestros pecados y fue crucificado. Eso es lo que significa Siquem, el lugar donde el Señor cargó con nuestras cargas. La palabra Siquem proviene del verbo sechem. Y sechem en realidad también significa levantarse temprano en la mañana. El mismo lugar donde el Señor murió cargando. Todos nuestros pecados y cargas fue el mismo lugar donde Él resucitó temprano en la mañana, ¿verdad? Así que aquí, Siquem representa históricamente, en términos redentores, la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Así que este es un lugar de muerte, pero por la muerte del Señor hay poder de resurrección y vida. Veamos el versículo donde el padre, Jacob, envía a su hijo José. Vamos a Génesis 37, versículo 13. Israel le dijo a José, ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Ven y te enviaré a ellos. Y él le respondió, iré. De la misma manera, Dios envió a Jesús a esta tierra para buscar el bienestar de sus hermanos. Pero los hermanos terminaron matando a Jesús. Ahí es donde está Siquem. Así que aquí,
José permaneció junto con los israelitas. Hicieron su éxodo y llegaron a Siquem. Y sabemos que este lugar es una prefiguración de cómo Jesucristo vino por nosotros. Y él eligió un camino de muerte. Y esta muerte es muy misteriosa. Esta muerte parecía una derrota para Satanás. Estoy seguro de que cuando José murió, probablemente Satanás se rió, ¿verdad? Frente a esta escena de muerte, él dijo, ¿dónde está la promesa de Dios del pacto de la antorcha? Gamey. Porque cuando la cuarta generación está muriendo, significa que el pacto de Dios ya no se puede cumplir. Dios dijo, volverán a Canaán en la cuarta generación. Esa palabra ya no parece tener valor. De la misma manera, cuando Jesús murió en la cruz, todos cayeron en una gran desesperación. Este Señor Jesucristo, que dice, yo soy la vida y la resurrección, ¿a dónde va? Así que en el momento de su muerte, probablemente Satanás se rió ante la crucifixión, diciendo, gané. El pacto de Dios no se cumple. Pero, fíjense, la muerte es una puerta misteriosa para cumplir el pacto de Dios. Por causa de la muerte, José pudo abrazar a todo Israel. Por causa de la muerte, Jesús pudo abrazarnos a todos como uno solo con Él. Y juntos vamos a tener una partida de este mundo. Vamos a pasar al siguiente versículo, Romanos, capítulo 6, versículo 30. ¿Listos? Empecemos. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido, gracias, bautizados en su muerte? Hemos recibido el bautismo, ¿verdad? En el momento en que recibimos el bautismo, hemos sido bautizados en la muerte de Jesucristo. Eso significa que, al morir junto con Jesús, nos hemos hecho uno con Él. Este es un misterio que Satanás no conoce. Hermanos y hermanas, por eso tenemos esta valentía ante la muerte, así como Abraham, Isaac y Jacob la demostraron en José. Vamos a otro versículo, Gálatas 3, versículos 27 al 29. Porque todos ustedes que fueron bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Eso significa que te hiciste uno con Jesús, ¿verdad? Te pusiste a Jesucristo. Eso significa que tú y Jesús son uno solo. Ya no hay judío ni griego. Ya no hay esclavo ni libre. Ya no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son, ¿qué? Uno en Cristo Jesús. Eso es lo que la muerte de Jesucristo ha hecho por nosotros. Así que el versículo 29 es un versículo famoso. Y si ustedes pertenecen a Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Así como Dios prometió el pacto de la antorcha a Israel, porque son descendientes de Abraham. De la misma manera, porque ahora, a través de la muerte de Jesús, nos hicimos uno con Él, porque ahora le pertenecemos a Jesucristo. También nos hemos convertido en participantes del pacto de la antorcha, herederos según la promesa. Veamos un versículo más. Romanos 6, versículos 8 y 9. Ahora, si hemos muerto con Cristo, ¿qué pasa? Creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, nunca más morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. La muerte ya no tiene poder sobre Jesucristo, y con ese Jesús hemos sido hechos uno. Amén, ¿verdad? Por eso, al final, podemos reprender a la muerte como dice Primera de Corintios capítulo 15, o muerte, ¿dónde está tu aguijón? Por el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mira, si José, el ser humano, es considerado como un ser viviente para Dios, a pesar de su muerte física, cuanto más nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor vive. La muerte no tiene poder sobre Él. Cuando estamos unidos a Él, la muerte no tiene poder. Tampoco por encima de nosotros. Amén. Ruego que esta verdad se haga cada vez más evidente en nuestro día a día. Así, juntos, a medida que crecemos en la semejanza de Jesucristo, seremos valientes ante la muerte. Amén.
Debemos comprender verdaderamente este misterio de la muerte, como la muerte es una victoria. Bueno, por lo tanto, la muerte, porque la muerte ya no reina sobre nosotros. Nos da igual vivir o morir, no importamos. Ya no nos importa. Más verdad somos. Señores, pasemos a Romanos, capítulo 14, versículo. Leamos juntos. ¿Estamos listos para comenzar? Porque si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Por lo tanto, ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Oro para que podamos hacer esta confesión de fe en cada situación de nuestra vida, ¿verdad? Ya sea que vivamos o muramos, le pertenecemos a Jesucristo. Siempre estaremos vivos. Tenemos la fe de los vivos. Amén. Bien, así que ahora nos hemos hecho uno con Jesucristo. Así como se le dio el derecho de primogenitura a José, nuestro primogénito Jesucristo también nos dio el derecho de primogenitura para ser los primeros en este gran movimiento de construir el reino de Dios, ¿verdad? Ahora que nos hemos unido a Jesucristo y lo hemos sometido al poder de la cruz, ¿qué debemos hacer? Bien, Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Jesús proclama aquí, no creo que esté en la diapositiva. ¿Podemos entonces recurrir todos al capítulo 11 de Juan, versículos 25 a 26? Jesús hace esto. Ferviente llamamiento al pueblo. Quería que la gente creyera. Por eso ha venido. Juan 11:11, 25 to 26. Leamos juntos. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Como ves, incluso María y Marta creían en eso. Sí, cuando creemos en el Señor, cuando creemos en el Mesías, incluso si murieras, volverás a vivir. Eso es una resurrección. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida misma. Entonces dice que sí, que si mueres y crees, aún puedes vivir mediante la resurrección. Pero él dice, lo soy. Vida significa que si vives y crees, nunca verás la muerte. Y Jesús dice, ¿crees en esto? Leamos el versículo 26. ¿Listo? Comenzar. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Te crees esto? ¿Te crees esto? Es difícil porque todo el mundo ha estado muriendo desde la caída de Adán. Por el pecado de un solo hombre, la muerte se extendió a todos los hombres. Así que ahora todos los hombres han sido engañados para creer que la muerte es parte de un fenómeno natural que la humanidad debe enfrentar. Pero a ti, Jesucristo vino y proclamó, yo soy la resurrección, y no solo eso, yo soy la vida. Si crees en mí y vives, entonces nunca verás la muerte. Este es el mensaje que Jesús quería dar a la gente. Y la iglesia Pioncancería ha sido tan bendecida al ser nutrida hasta el día de hoy. Sobre la palabra de la transfiguración, no solo sobre la palabra de la resurrección. Basado en Juan 11, versículos 25 al 26. Así que ahora que hemos decidido esta gran bendición, nos hemos hecho uno en Jesucristo. Ahora que somos uno con Jesús, sobre quien la muerte ya no tiene dominio. Ahora que hemos decidido esta valentía y poder para enfrentar incluso la muerte. ¿Cuál es el deber que el primogénito debe cumplir para su padre? Difundir la vida. No existimos solo para vivir nosotros mismos. Los primogénitos siempre cuidan de los hermanos menores, ¿verdad? Existimos. Tenemos este gran y asombroso deber de salvar al mundo. Eso es exactamente lo que hizo José. Cuando fue ante el faraón y se convirtió en primer ministro, el faraón le dio a José un nombre, lo cual es muy significativo. Vamos al siguiente versículo, Génesis.
¿Ok? Capítulo 50, versículo 20. Aquí, después de todas esas pruebas, los años de sufrimiento que José tuvo que enfrentar, porque sus hermanos intentaron matarlo, así fue como terminó en Egipto, ¿verdad? Esto es lo que José les dice a sus hermanos al final. En cuanto a ustedes, pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Para lograr este resultado presente, para preservar la vida de mucha gente. Y por eso, el faraón nombró a José, Génesis 41, versículo 45, Safnat Panea, que significa sustentador de vida. Gracias a José, hubo una gran hambruna que la gente pudo sobrevivir. Y José se dio cuenta de todo el dolor, la agonía y el maltrato que recibió de parte de sus propios hermanos. Él no guardó ningún rencor por eso. De hecho, lo revistió y lo convirtió en una bendición. Al ver eso, todas estas dificultades que se interpusieron entre tú y yo fueron para que pudiéramos traer vida al mundo. Set Panapanea. Y ruego que esos también se conviertan en nuestros nombres. Como individuo, en tu lugar de trabajo, en tu familia, donde quiera que vayas. Que puedas compartir esta preciosa vida que Jesús nos ha dado. Y como grupo colectivo. Como iglesia o iglesias de Ganganfeo que usted representa, o como Corea, esta nación. Que podamos impartir esta vida, la buena noticia de que la muerte no debe reinar sobre nosotros, sino que la muerte es nuestro último enemigo, como explica 1 Corintios 15. Que podamos convertirnos en proclamadores de este precioso evangelio, buenas noticias para toda la humanidad. De la misma manera, Jesús dice, yo no vine para ser servido, aunque Él es el Mesías, aunque es el verdadero Rey. Él dijo, he venido a servirte. Pasemos ahora a Mateo 20, versículo 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Que también nosotros demos nuestra vida por muchas personas. Al hacerlo, creo que habrá una explosión de grandes obras de vida en nuestras vidas y en todo el mundo. Amén. Para finalizar, me gustaría compartir con ustedes un breve informe desde la India. Intencionadamente no incluí ninguna foto con un rostro visible, excepto esta. Bueno, hay unos 47 pastores que vinieron de la India, de esta gran región de la India. Y ven al pastor John y al pastor Lee Nam Hae. En realidad, él trabaja como traductor allí. Debido a que todavía hay persecuciones, tuve que quitar intencionalmente algunas fotos. Ya sabes, esas que muestran el rostro de frente. Siguiente diapositiva, por favor. Y entonces hubo un tiempo de discusión en grupo. Y si miras a la señora que está completamente a la izquierda, sabes, ella está parada frente a los libros. Para ellos, el inglés no es fácil de leer. Pero ella estaba parada frente a los libros y dijo, nunca he escuchado un mensaje como este y se me abrieron los ojos a la Biblia. Ahora, déjame, estoy bloqueando la vista, perdón. Y entonces ella, ¿sabes? El libro se vende como por 10,000 o 10 en nuestra moneda. Pero ahí su ingreso diario, el salario mensual es como 200,000 won, o sea, como $200, ¿verdad? Sí, así que cuando vendemos este libro por $10, eso es demasiado caro. Así que terminamos vendiendo el libro como por 15,000. Y ella de hecho compró los 5 libros, ¿sabes? Y estábamos muy, muy sorprendidos. Y ves a la gente, yo realmente me arrepentí mucho porque nos tomó, ¿qué? ¿10 años? No, 2017, 2018, 2007, 2008, 11 años, ¿verdad? Estudiamos la palabra de la historia redentora. Esta es su segunda vez estudiando la palabra de una victoria vacía. Así que pasaron unos días y ya estaban haciendo todos los cálculos. Sus corazones están encendidos, diciendo, tenemos que difundir esta palabra. Tenemos que enseñar estas palabras a nuestra gente. Así que podemos ver los fervientes que estaban durante el tiempo de discusión en grupo. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí, este pastor estaba presentando cómo Adán y Lamec vivieron, ya sabes, como contemporáneos, durante 56 años, finalmente.
y escribió mucho después de eso, pero todavía no tomé esas fotos. Así que es lo que Adán había dicho cuando tenía 130 años. Ya sabes, esas cosas. La parte que él tenía. Después de escuchar solo una vez, ya pueden hacer esto, ¿verdad? Y realmente están pasando por el tiempo de discusión, porque ahora tienen este trabajo de presentar esto, ¿verdad? Después de como 30 minutos de discusión. Siguiente diapositiva, por favor. Simplemente no podía dejar de tomar fotos, ya sabes, de lo bien que tomaban notas, de cuánto realmente se estaban sumergiendo en la palabra. Siguiente, por favor. Y aquí, la difícil. ¿Sabes cómo el templo de Salomón se construyó en 6 años y 6 meses, verdad? No en 7 años y 7 meses. Eso está basado en el libro 4. Y entonces, después de escuchar esto, ahora están haciendo todos los cálculos y estamos bromeando. Como en la India, la gente de la India es conocida por ser la más inteligente con los números, los mejores matemáticos, ¿verdad? Pero aquí nosotros, bueno, en realidad yo soy pésimo con los números, ¿sabes? Y aún así les estamos enseñando las matemáticas de la Biblia. Pensamos que era algo increíble. Y luego hay otro. Este tipo en realidad voló desde Mumbai, que está muy lejos de Nueva Delhi. Nueva Delhi está en el norte, Mumbai está en la costa oeste. Así que él voló solo para aprender esto. Y están dibujando la serie de 6 meses. Verdad, realmente lo estaban haciendo correctamente. Así que estábamos muy, muy impresionados. Creo que eso es todo, ¿verdad? Al final, el tiempo. Dios dice que, así como en los días de José, habrá hambre. Y Dios está buscando a su Sofonías espiritual, el sustentador de la vida. Y aquí hay muchas, muchas naciones representadas. Ya sabes, Francia, Pakistán, Estados Unidos, lugares muy diferentes alrededor del mundo, ¿verdad? Que podamos responder al llamado de nuestro Padre. Jesús dijo, así como el Padre me envió, así también yo os envío a vosotros. Digamos amén a su llamado. Seamos nosotros quienes difundamos esta palabra. De cualquier forma que nos sea posible, ¿verdad? Y vivamos para convertirnos verdaderamente en un pueblo que transmite el valor de una gran vida. Amén. Leamos entonces Amós 8, versículo 11. La hambruna. No es para el pan ni para la vida. Leamos juntos. El verdadero. El pan de vida es Jesucristo, ¿verdad? Renunciemos al pan especial de la vida. Como dice Juan 6, versículo 35, yo soy el pan de vida. Seamos verdaderos testigos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, terminemos con una oración. Padre nuestro, te damos muchas gracias por abrirnos las Escrituras para enseñarnos que la muerte ya no reina sobre nuestro Señor Jesucristo. La muerte fue una puerta especial de misterio que permitió que Jesús y nosotros nos hiciéramos uno. Ayúdanos a realmente tener una fuerte convicción en lo que has hecho por nosotros mientras aprendemos más sobre José y el Antiguo Testamento. Porque tú nos enseñaste todo lo que la Escritura testifica acerca de ti. Así que, Padre, ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos a conocernos más a nosotros mismos y fortalécenos para que realmente podamos vivir conforme al llamado siendo tus verdaderos testigos en este tiempo final. Por favor, bendice a Celu para que se convierta en un Sofonías espiritual, para que lleve este verdadero pan de vida a todas las naciones, pueblos y lenguas. Que todos los que están representados aquí, Padre, tú sabes cuáles son nuestras angustias y dificultades. Pero Padre, ayúdanos a mantenernos firmes con esta gran visión que tienes para nosotros, para que así podamos superar todos los malos tratos, todas las dificultades que podamos enfrentar, y podamos elevarnos por encima de todo eso, para reinar junto con nuestro Señor Jesucristo en su reino. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Demos toda la gloria a nuestro Padre.